Seguramente en muchas ocasiones has escuchado hablar de un contrato de promesa, sea de compraventa, de arrendamiento, de mutuo. Pero ¿sabes en realidad de qué se trata el contrato de promesa? ¿Cuál es su sustento y cuáles pueden ser sus efectos jurídicos? Mi nombre es Sara Vélez Montoya, estudiante de Derecho, y estoy aquí para hablarte hoy acerca de qué es el contrato de promesa, cuáles son sus efectos jurídicos y cuál es su sustento jurídico. Seguramente la promesa hace parte de los contratos preparatorios y es un negocio jurídico en el cual dos partes denominadas promitentes acuerdan celebrar un contrato futuro, lo cual es válido, pues de acuerdo con el artículo 1602 del Código Civil, todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser inválido sino por su consentimiento mutuo o por causas legales. Es así como podemos entender que si dos partes acuerdan celebrar un contrato futuro determinado, ya sea de compra, venta, mutuo, arrendamiento, etc., están en la obligación de celebrar ese contrato prometido. Los requisitos del contrato de promesa están enmarcados en el artículo 1611 del Código Civil. La promesa de celebrar un contrato no produce obligación alguna, salvo que concurran las circunstancias siguientes. Primero, que la promesa conste por escrito, es decir, tiene que haber constancia por escrito, no se vale un contrato de promesa celebrado verbalmente. Segundo, que el contrato a que la promesa se refiere no sea de aquellos que las leyes declaran ineficaces por no concurrir los requisitos que establece el artículo 1511 del Código Civil. Quiere decir esto que el contrato de promesa no puede estar viciado por error en el consentimiento de alguno de los promitentes. Tercero, que la promesa contenga un plazo o condición que fije la época en que ha de celebrarse el contrato. Bueno, aquí tenemos que hacer como referencia a lo que se entiende por plazo o por condición. En cuanto al plazo, entendemos que es un hecho futuro y cierto. Es la época que se fija para el cumplimiento de la obligación. Puede ser la fecha expresa o el indispensable para cumplir con la obligación. Ese sería un plazo tácito. Bueno, y por condición entendemos lo que se refiere a un hecho futuro que puede suceder o no. Ejemplo, que se celebre el contrato prometido se somete a la condición de que Juan se case con María. Bueno, entonces el tercer requisito es que en la promesa haya un plazo o una condición a la cual se sujeta la celebración del contrato futuro. Cuarto, que se determine de tal suerte el contrato que para perfeccionarlo solo falte la tradición de la cosa o las formalidades legales. Es decir, la promesa debe determinar cuál es el contrato que se está acordando celebrar a futuro. Si es un contrato de compraventa, de permuta, de arrendamiento, de venta de acciones, de fiducia mercantil, etc. Bueno, y también debe contener aquellos elementos que son esenciales en el contrato prometido. En materia comercial, el contrato de promesa está regulado por el artículo 861 del Código de Comercio. Promesa de celebrar contrato. La promesa de celebrar un negocio producirá obligación de hacer. La celebración del contrato prometido se someterá a las reglas y formalidades del caso. Bueno, aquí también es importante resaltar una posible diferencia que se presenta entre la materia civil y la materia comercial. Pues como lo decíamos anteriormente,
El primer requisito que establece el artículo 1611 del Código Civil es que la promesa conste por escrito, es decir, sería un contrato solemne que se hace mediante documento privado. Pero en materia comercial se presenta una discusión de la jurisprudencia donde permitiría que el contrato de promesa se realice de manera consensual. En concordancia con la sentencia de casación civil del 17 de abril de 1975, las obligaciones dimanadas de la promesa de celebrar un contrato no pueden confundirse con las que provienen del contrato al que la promesa se refiere ya celebrado, pues que unas y otras son completamente distintas, es decir, unas son las obligaciones que se derivan de la promesa y otras muy diferentes son las que se derivan del contrato al que se refiere cuando ya esté celebrado. La promesa de un contrato genera para los estipulantes de ella como única obligación propia el deber de perfeccionar el contrato prometido, obligación que es entonces de hacer y no de dar, como lo sería en el caso de la celebración del contrato prometido. Ya la obligación sí sería de dar. Tratándose pues de la promesa de venta de un bien inmueble, los promitentes solo se obligan, salvo las estipulaciones adicionales, a otorgar la correspondiente escritura de venta dentro del plazo convenido y en los términos y condiciones consignados en el escrito. De la promesa de compra-venta, ha dicho la Corte, nace como obligación específica a una de las partes la de concurrir a la celebración eficaz del contrato prometido en el término o al cumplimiento de la condición estipulados. Esto es que, como lo señala la doctrina, solo produce obligaciones de hacer. Tratándose de la promesa de compra-venta, quiere decir que los derechos y obligaciones que la promesa como tal encarna no son los mismos que los que el contrato de compra-venta genera. Esto es que la promesa no confiere al promitente vendedor título alguno a la entrega de la cosa, efectos que solamente originará la compra-venta en cuanto sea celebrada, pero que no podrán ser subsumidos por la mera promesa, cuyo poder vinculatorio no va más allá de obligar mutua y recíprocamente a las partes promitentes a la celebración del contrato futuro. De acuerdo con la nulidad del contrato de promesa, esta nulidad puede ser absoluta cuando se trate de objeto y causa ilícita, y relativa cuando recaiga acerca de la capacidad y el consentimiento de los promitentes. Se entenderá que se sanea tácitamente la nulidad solamente en el caso que los promitentes ejecuten voluntariamente la obligación de celebrar el contrato prometido. En primer lugar, vamos a hablar acerca de un contrato de promesa que creería yo que es el más común que se presenta en la vida cotidiana y el que todos en algún momento tenemos que haber escuchado. Y es el contrato de promesa de compra-venta, que es aquella promesa en la cual dos partes, promitente vendedor y promitente comprador, se obligan a celebrar a futuro un contrato de compra-venta. Algunas de las causas por las que se presenta esta promesa pueden ser que el comprador aún no cuenta con la cantidad de dinero suficiente para pagar el precio de la cosa que se está comprometiendo a comprar. Otra puede ser que el bien objeto del contrato esté grabado por un derecho de usufructo o por un derecho de uso de habitación. Otra puede ser que el bien objeto del contrato se encuentre inmerso en un trámite de sucesión. Y también puede suceder que el bien esté en trámite de desenglobe. Bueno, esto en cuanto al contrato de promesa de compra-venta. Otra promesa que se puede dar puede ser la de
la promesa de contrato de arrendamiento. Es en la cual dos partes, promitente arrendador y promitente arrendatario, se comprometen a celebrar a futuro un contrato de arrendamiento. Puede suceder porque el bien objeto del contrato de arrendamiento aún no está terminado. Por ejemplo, un apartamento. El apartamento, el edificio está en construcción, entonces se somete a la condición de que cuando se dé por finalizada la construcción del edificio, se celebrará el contrato de arrendamiento. Otro ejemplo de promesa es la promesa de mutuo. En esta promesa se obligan dos partes, promitente mutuario y promitente mutuante, para celebrar posteriormente un contrato de mutuo. Puede darse porque el mutuante aún no cuenta con el dinero que le está solicitando el mutuario, pero se compromete a que en el momento que ese dinero le llegue, él se lo prestará al mutuario. De esta manera concluye mi presentación y espero que la información brindada y los recursos implementados te sirvan para entender mejor el contrato de promesa.